La extrema derecha, representada por José Antonio Kast, ganó las elecciones presidenciales en Chile. El giro es bastante radical porque venían de un gobierno de izquierda representado en Gabriel Boric. La historia política de Chile es una historia muy interesante. Ha estado marcada por constantes cambios entre la izquierda y la derecha y ha incluido tal vez una de las dictaduras más sanguinarias del continente. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, uno de los países más estables de América Latina, modelo económico, sinónimo de progreso, sinónimo de exportaciones, de cultura, y todo lo que digo está respaldado con hechos. Pero también cuando uno habla de Chile, como de muchos países de América Latina, habla de una fascinante historia política, fascinante, pero también con lunares espantosos como la dictadura de Pinochet, con una sociedad vibrante. Todo eso hoy, estamos hablando de Chile, porque volvió la derecha, pero la extrema derecha a Chile, respaldada por la derecha moderada, el centro derecha, todo lo que signifique derecha y centro de para acá, respaldó en las elecciones presidenciales al señor Kast, que le ganó a la candidata comunista izquierdista que representaba la continuidad o el continuismo del gobierno de izquierda de Gabriel Boric, el joven presidente que está terminando su mandato. ¿Qué le dice a usted ese cambio en Chile? La gente estaba cansada de la izquierda. Dicen que a Boric le fue muy mal en temas de seguridad, temas de migración. Esos fueron los dos grandes temas de la campaña. Los dos grandes temas de la campaña. La migración, además, enlazan el tema de la migración con el de criminalidad. Dicen, es por la migración que hay mucha criminalidad, el microtráfico, el gota a gota, son temas que para Chile fueron decisivos en esta campaña, pero no es la primera vez que el péndulo se mueve de esa manera. Antes de entrar en la historia, Teresita, bien vale la pena hablar del Chile de hoy. Realmente hoy, ¿cómo está Chile? Si uno lo mira, usted tiene profundas raíces chilenas en todos los sentidos, lo conoce como muy pocos colombianos. Hoy, ¿cómo está Chile? Repito, una nación que uno a la distancia la ve como uno de los países más desarrollados de esta parte del mundo. Chile es un país que sigue estando bien. Cuando uno lo compara con el resto de América Latina, es un país que está bien. Ellos se sienten, valga la redundancia, muy inseguros, sobre todo después del estallido social del 2019. El estallido social que generó caos en Santiago. Es que eso le iba a preguntar. ¿Ahí arranca como un punto de inflexión? Sí. Generó caos, volvió a poner la lupa sobre un tema que para ellos es muy sensible, los derechos humanos y la relación con la policía y las fuerzas del orden. ¿Eso en qué año fue? 2019. Finales, octubre del 2019. Y mire que justo coincide con el comienzo de la primera etapa del estallido social en Colombia. Es que hay como un espejo ahí que se repiten las cosas con meses de diferencia. ¿En qué derivó políticamente ese estallido social? En una nueva constitución. El presidente en ese entonces, el presidente Sebastián Piñera, para manejar, controlar un poco el estallido social, dijo, está bien, tenemos una de las quejas repetidas en ese momento en Chile, es una constitución que databa de la época de Pinochet. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una constitución apodada de Pinochet? De la dictadura. Sí, entonces, si bien ya el presidente Lagos a principios de este siglo la había reformado casi en un 70%, decidió que era una manera de calmar a la gente, dijo, una nueva constitución que garantice y deje por escrito los derechos sociales de los chilenos. Eso después viene la pandemia, es que el estallido social empata con la pandemia y el país se paraliza durante más de un año entre estallido y pandemia. Y ya cuando salen de la pandemia se dedican a trabajar esa nueva constitución y fue la bandera de Boric y ahí fracasó Boric también. No pudo cambiarla. No pudo cambiarla. El 80%, 78% del país quiso una nueva constitución, pero cuando se sentaron a redactarla, a escribirla, 2 veces fracasaron y no la aprobó nadie. Qué contradictorio. Si la gran mayoría de los chilenos quería una nueva constitución, ¿por qué fracasó? No les gustaban los modelos propuestos. El primero era un modelo que no tenía ni pies ni cabeza, hay que decirlo, porque se eligieron a los constituyentes a redactarla
entre el común de la gente, muy democráticamente, Sí. lo cual está bien. Una cantidad de propuestas. Pero las propuestas eran muy locales. Yo quiero que las cebras en mi comuna se pinten de amarillo porque las ven mal los niños y que eso quede por constitución. Eran temas muy puntuales, muy locales que no convocaban a la mayoría de los chilenos. Eso generó, entiendo, además una dispersión enorme de Total. opiniones, de propuestas, y pues se volvió medio caótico, ¿sí entiendo? Muy caótico, y vino entonces una segunda constituyente ya organizada por partidos, en la cual la derecha de Cast, precisamente, que participó activamente en esta propuesta de constitución, frenó a la izquierda y se presentó un proyecto que no estaba ni con la izquierda ni con la derecha, y los chilenos dijeron, esto tampoco, esto nos polariza aún más, y dijeron no. Eso le iba a decir yo. Casi que un espejo como el nuestro, una sociedad profundamente polarizada, la chilena. Desde la época de la dictadura no han logrado sanar esas heridas, quedaron muy divididos. La transición a la democracia fue un éxito en el año 90, pero las heridas, la división, quedaron sobre la mesa y no han logrado sanarlas, y ahora por el contrario, es como heridas abiertas lo que estamos viendo. Y esa herida abierta pues termina todo esto en que gana la presidencia un muchacho, porque Boric es un tipo joven, tal vez el más joven, 34 años tenía 34 años cuando gana las elecciones, asume la presidencia con como usted dice, el péndulo se fue hacia la izquierda. ¿Cómo cierra Chile? Además del tema de seguridad de migración, ¿cómo le va a Chile? La sensación que uno tiene es que no le va tan mal. Y no estoy defendiendo a Boric. Estoy diciendo es que pongamos en contexto todos los elementos de un panorama tan complejo y a veces tan ajeno. Sin defender a Boric, como dices tú, a mí hay cosas de él que me llamaron mucho la atención en un muchacho tan joven. Tiene, uno, buenos asesores, entendió que se tenía que rodear de gente mayor. Dos, en el tema internacional, que es el tema al que más le hago seguimiento. Yo sé para dónde va usted. Una reunión en Ucrania, a mí me llamó mucho la atención, en Suiza, para hablar de Ucrania, en donde él salió a decir que el tema de los derechos humanos, viniendo de un país que ha tenido ese estigma de derechos humanos, es un tema que no tiene nada que ver con ideología, que uno no puede defender los derechos humanos como un tema que solamente la derecha o solamente la izquierda los viola, sino es un tema de la humanidad y que la humanidad está primero. Son frases que yo rescato de él. ¿Sabe también qué rescato yo? Repito, también como usted, lo que uno ve desde acá, la postura tan coherente en el tema Venezuela. Con la dictadura de Maduro. Recuerde que el Tren de Aragua está muy metido en Venezuela. Militares venezolanos, una denuncia que se hizo en Noticias Caracol, se metió a Chile, Santiago, mató a unos desertores que habían huido de Colombia para que no los mataran. Bueno, huyeron de Venezuela, a Colombia, terminaron en Colombia y terminaron en Chile porque los iban a matar, y los matan en Chile. Y el presidente Boric rompe y dice, aquí hay una violación, pero además dice, yo tengo que ser muy claro con el tema de las elecciones en Venezuela. Ahí hubo un fraude. En eso él es perfectamente coherente. En lo económico también le está yendo bien. ¿Adentro en Chile? Sí. También. ¿Qué pasa? Adentro de Chile lo que pasa es que hasta más o menos el estallido social, digamos, había cerca de empleo pleno. Sí. Es decir, no había desempleo. La gente se podía dar el lujo de escoger lo que quería hacer en la vida. ¿La migración pudo haber generado que se subieran las tasas de desempleo en Chile? Claro, muchísimo, y le echan la culpa a la migración también de eso. Mucho venezolano, mucho peruano y muchísimo colombiano. Y haitiano. ¿Ah, sí? Hay muchos haitianos en Chile. ¿Y cómo terminan y por qué terminan en Chile? Raro, terminaron en Chile porque luego del terremoto, en el 2010, los chilenos fueron el país que más fuerzas mandó a reconstruir el país. Dentro de las fuerzas de Naciones Unidas eran los más activos y el mayor número. Y los haitianos veían a estos chilenos y los miraban y decían, debe ser un buen país. Y muchos de ellos terminaron en Chile. Ahora, no les ha ido bien en Chile, no hablan el idioma. Son de otro color, por ponerlo de alguna manera. Son temas que no les ha ayudado y la gente los ve con recelo porque aceptan cualquier trabajo e influyen también en todos estos temas. Ahora sí, Teresita, de la coyuntura noticiosa de Chile y de la actualidad, devolvámonos en el tiempo. Y me quiero detener en algo que usted mencionó, y es la época de la dictadura y las heridas aún abiertas. Son heridas muy fuertes. Hay mucha gente que realmente decía que el gobierno de Allende no había leche
para los niños, para los bebés. No había gasolina para los carros. No había insumos básicos como podríamos decir nosotros el papel higiénico. Entonces ven en Pinochet realmente un salvador que devolvió a Chile a unos principios básicos de buena vida, de tener acceso a los productos básicos, pero lo hizo a un precio de derechos humanos muy alto, un costo, los desaparecidos. En el Estadio Nacional de Chile todavía hay un pedacito de sillas donde uno va y nadie se puede sentar ahí. Es un honor a la memoria. Un honor a la memoria porque ahí sacrificaron y mataron a muchísima gente, incluido, por ejemplo, Víctor Jara, un gran cantante chileno. Sí. Entonces, hay unas heridas que la izquierda no termina de cerrar. Perfecto, puede que no haya sido un buen gobierno el de Allende, pero no era necesario matar a todos o a los que de alguna manera decían no es un mal gobierno, matarlos, perseguirlos, torturarlos. ¿Qué tan determinante fue el papel de Estados Unidos en esa época para promover la dictadura de Pinochet? Pues hoy sabemos que Henry Kissinger, el entonces canciller, secretario de Estado, estaba muy metido con la CIA en lo que pasaba en Chile y fueron clave para la información de todo lo que pasó el 11 de septiembre, la información que le dieron a los militares y cómo les ayudaron también. Y termina la dictadura, y se restablece la democracia, pero la transición no fue ni tan armónica ni tan pacífica. No, porque si yo me vuelvo al año más o menos 80, Pinochet se dio cuenta de que se estaba quebrando el país, sanciones, había gente que se estaba alejando. Pero estaban aislando. Claro, entonces hizo una apertura económica gigantesca. Los famosos en Chile le decían Chicago Boys, todos habían estudiado en la Universidad de Chicago, los Chicago Boys. Entonces fue el primer país con una gran apertura y hubo mucha riqueza en muchas industrias, el vino, las frutas, las manzanas chilenas, generaron mucha riqueza que toda esta gente son en su gran mayoría empresas de familia. El cobre. Le agradecen a Pinochet y dicen, él nos salvó, él volvió la economía a que fuera próspera en este país. Y ese es el origen de esas heridas abiertas que tú dices. Porque viene la democracia y ellos se mantienen, pero ahora hay más competencia, hay más vigilancia, digamos, a muchos temas. Entonces ya eso no les gusta tanto, ya dicen, no podemos olvidar que los 17 años de la dictadura de Pinochet nos dieron economía, seguridad y prosperidad. También dicen quienes no están a favor de esa dictadura o fueron víctimas de ella, como Michelle Bachelet, que se convirtió en presidenta, después estuvo en las Naciones Unidas, en ser una abanderada de ese lunar para tratar de buscar cómo resarcir el daño con ese doloroso episodio y con todos esos dolorosos casos de violaciones de derechos humanos. Que fueron muchísimas. Y el ejército realmente en ningún momento pidió un perdón, sino una generalización. El general Cheire, en su momento, comandante general del ejército, pidió perdón a nombre del ejército en general. Dijo, yo pido perdón a nombre del ejército chileno frente a todo lo que pasó en esa dictadura. Fue un perdón generalizado. No hubo yo le pido perdón a esta familia por esto, a esta otra. Y muchas de las víctimas esperaban algo más que los resarciera, que les dijera, nos equivocamos. Conversando con usted, Teresita, me llama la atención algo y me devuelvo más en el tiempo en la historia de Chile. El gobierno de Salvador Allende no había sido el primer gobierno de izquierda en ese país. No, tuvieron una república socialista en el año 46, 1946. No le puedo que creer. fue de González Videla, fue el presidente, y fueron 6 años que duraba la presidencia de un mandato y se llamaba la República Socialista de Chile. Esto en momentos en que estamos recién saliendo de la Segunda Guerra y que Fría. Está la Unión Soviética y China surgiendo. ¿Y cómo resultó un gobierno comunista, socialista en Chile a mitad del siglo XX? Ese llegó igual que Allende, es muy interesante porque llegó en un momento en que no había segunda vuelta y fue tal la división para la primera vuelta que quedaron muy empatados, igual que pasó con Allende, Alessandri, y en ese momento en el año 46, y fue el Congreso. Cuando hay unos empates técnicos tan cercanos, no hay segunda vuelta, el Congreso decide quién es el presidente. ¿Y por qué lo eligieron a él? Porque tenía un mínimo de ventaja sobre los demás. O sea, y la famosa bancada. Y con Allende fue porque no querían a Alessandri y hubo toda clase de dicen prebendas en el Congreso, entonces dijeron, nombremos a Allende presidente. Sí, que sabe, volviendo a Allende, lo que usted llama la atención. El gobierno de Allende, pues hasta donde fue, no fue bueno. No fue bueno en Chile para nadie. Había colas,
que me acuerdo, colas para la leche. Las carreteras dejaron de funcionar, no las cuidaban. Chile es un país que se mueve por carretera, no por avión como Colombia, sino todos por carretera, y estaban muy descuidadas, no había conexiones, no había huevos, no había cómo sacar la leche del sur y llevarla al norte, o el pescado traerlo de la costa. Entonces la gente estaba muy descontenta. Es inepto. Sí. Chile toda la vida ha sido un país de péndulo. Todas las sociedades lo son, pero la historia chilena, como lo anunciamos y lo enunciamos, es fascinante. Es un país que siempre ha estado marcado por unos cambios muy bruscos en las ideologías de quienes los gobiernan, a los chilenos. Si en el año 46, después de la guerra, llegó la República Socialista, a finales de los 30 ya había habido una de corte de centro izquierda, que sobre todo por el tema de los sindicatos que estaban de moda en los años 30 en el mundo, pero en el año 32, antes de esto, 31, 32, había habido una dictadura de Ibáñez del Campo. Pasaron de una dictadura en la primera mitad de los años 30 a un gobierno de corte de centro izquierda socialista marcado por los sindicatos. Ha tenido grandes péndulos a lo largo de su historia. ¿Cuál es el vínculo suyo con Chile, Teresita? Mi mamá era chilena. Y viví muchos años en Chile. Y ¿Usted tiene ciudadanía chilena? Sí, ciudadanía chilena y colombiana las dos. Y mi hijo mayor yo creo que se considera más chileno a veces que cualquier otra cosa. Y gracias a él vivimos 5 años en Chile en los últimos años. ¿Cómo es Chile? Si yo empiezo por la geografía, Chile es un país fascinante que va del desierto a la Antártida. Y cuando uno lo recorre todo, el desierto es maravilloso. Es el desierto florido, es un espectáculo que le recomiendo a todo el mundo ir a ver. El Aconcagua es maravilloso. El sur es verde, el sur es verde, lagos y nevados. Tiene Neruda. Yo creo que, por ejemplo, si uno va a las 3 casas que tiene Neruda o que tenía Neruda, ve 3 chiles que en el fondo son lo que representa el país. La casa de Santiago es una casa, la Chascona, es decir, la casa Crespa, en honor a Matilde Urrutia, que era Crespa, la Chascona. Tiene toda clase de artefactos literarios muy interesantes y de colección muy interesantes. Luego está la casa de Valparaíso, pero voy a dejar esa de últimas. Isla Negra es la que todo el mundo conoce. Sí. Tiene los mascarones de proa, está al lado del mar, una vista maravillosa. Tiene una casita chiquita alejada de la principal donde dice que él tenía todas sus amigas, las invitaba a la casita chiquita. Era un hombre espectacular, escribía muy bien, pero la que más me gusta es la de Valparaíso. Es una casa muy chiquita, en diferentes 3 o 4 o 5 pisos, y desde el último piso se ve el mar y se ve el Aconcagua. Y él era eso, es mar y Aconcagua, eso es Chile. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.